Nos acompaña esta noche la ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, la doctora Ana Jara. Bienvenida. Gracias, Cecilia. Gracias, ministra, por estar aquí. La situación en el país pues está un poco movida ya hace algún tiempo. Decide mañana a las 10 de la mañana. Usted, además de ministra, es congresista del nacionalismo. Sí. ¿Va a votar? Sí, voy a ejercer mi derecho a voto. Soy mujer de partido, la bancada decidió la candidatura de Víctor Isla y voy a votar por la lista oficialista. Hay una situación que no es muy, es que no sea, que le falte novedad en realidad. La sensación es que es peligroso personas sin no muy destacadas. ¿Por qué se decidió por Isla y no por otros parlamentarios? Bueno, usted está en el ministerio, pero hay otros parlamentarios de su agrupación que han tenido una presencia mucho más eficaz y sobre todo una mayor presencia. Incluso el primer vicepresidente también es un congresista, se le podría decir anodino. ¿De tu tierra? Sí, pero nadie lo conoce, Arequipeño. porque no ha dicho nada en un año. Mira, en lo que corresponde a Víctor Isla, quizá él no ha tenido la suerte de tener los reflectores sobre él, porque ha sido el vocero alterno de la bancada, repite el plato como congresista, lo conocemos ya como miembro del partido, pero al interior de su trabajo en la bancada siempre ha sido el director de debates cuando el titular, que era Freddy Otárola, no podía dirigir todas las reuniones de bancada que teníamos. Se ha mostrado con amplitud, sobre todo ha dedicado mucha atención a los congresistas de provincia, que somos la mayoría en la bancada, y nosotros le hemos dado ese voto de confianza, por lo mismo que él ya tiene un manejo parlamentario de repetir un segundo periodo legislativo, y esperemos que cumpla la agenda que hoy públicamente ha establecido como un compromiso político, que ya sabemos, completar los miembros del BCR, del Tribunal Constitucional, y hacer una agenda en común con las demás bancadas. Nosotros le damos a él el beneficio de la duda, y además porque le hemos visto actuar al interior de la bancada. Ahora, no hay que olvidarse, sí, que todavía nos quedan 4 años más de gobierno, y las oportunidades para poder integrar la mesa directiva, independientemente cuál sea el resultado de las votaciones de mañana y a futuro, siempre tienen que darle cabida a nuevos cuadros. Si tú no le das la oportunidad, Cecilia, ¿cómo surge? ¿Cómo hubiese surgido yo si, siendo una provinciana con apenas 5 meses de congresista de la República, no me llamaban a ser ministra y no se hubiese sabido si podía yo hacer, digamos, un trabajo decente, porque hay mucho por hacer todavía en el Ministerio de la Mujer, pero si no me hubiesen dado la oportunidad, quizá no hubiese podido surgir. Y ahora le estamos dando la oportunidad a Víctor de representarnos en el primer poder del Estado como presidente de este poder. Y además, una esperanza algo importante, especial, ustedes como miembros del gabinete y el gabinete en pleno, de poder trabajar con el apoyo, el respaldo del Congreso sin tener que pedirle al Congreso delegación de facultades a cada rato. Sí, y solo para terminar, la garantía de que va a haber un equilibrio dentro, o un control político dentro de la propia mesa directiva, es que la estamos integrando con otras fuerzas políticas como el de Alianza para el Gran Cambio. Y en el caso de Marco Falconi, él fue presidente de la Comisión de Vivienda, quizá tampoco no tuvo los reflectores sobre él, pero ha hecho una labor fructífera, se han logrado grandes proyectos de ley dentro de la bancada, dentro de la Comisión de Vivienda, aunque le corresponde a la gente de su bancada hacerle la publicidad correspondiente a quien ellos han elegido para que nos acompañe. Sí, mira, en este año de gestión que tiene ya este gobierno, solamente se pidieron facultades expresas en materia tributaria, que ya concluyó el plazo que teníamos para legislar, y ya está el paquete legislativo, que también se va a someter al control político del Congreso, porque tú sabes que el Congreso tiene que analizar si nuestros proyectos de decretos legislativos no se contraponen a la Constitución política y a las leyes especiales. Entonces, solo se ha pedido facultades una sola vez y ahora las estamos solicitando para temas de seguridad ciudadana. Creo que ahí vamos a alcanzar consenso, porque se requiere tomar medidas inmediatas. Y si bien el Congreso es la tribuna por excelencia del debate político y del contrapeso político también, yo creo que en estos temas donde peligra la seguridad de la ciudadanía y donde lamentablemente vienen enlutando los hogares peruanos a través del crimen organizado,
es necesario que nosotros presentemos esas iniciativas y que el Congreso, ojalá nos dé la confianza para poder legislar en esta segunda oportunidad, sea quien, con el filtro que le corresponde, determine que nuestras leyes no se oponen al marco constitucional que rige para el país. Con la misma eficacia, con la misma rapidez, están pensando reaccionar frente al Sendero Luminoso, porque todos sabemos que CONARE, SUTEP es como su chapa, ¿verdad? Pero se llaman CONARE y son Sendero Luminoso. El Movadef es Sendero Luminoso. Es el brazo político de Sendero Luminoso. Exactamente, pero Seguir es el brazo armado, pero son lo mismo. Y el gobierno está haciendo realmente una labor importante, enfrentando a Proseguir en el BRAEM, pero no estamos viendo los ciudadanos una reacción frente a la actividad política de estas personas. Sendero Luminoso está marchando por las calles de Lima, ministra. Ellos han llegado en una marcha desde Pasco, Huancavelica, Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho. Tienen la educación de nuestros niños que van a colegios públicos, es decir, los niños menos afortunados económicamente en nuestro país, parada hace más de un mes. ¿Cuál es la reacción frente a esto que es tan peligroso? Es violencia y también es muerte. Bueno, en principio la situación del SUTEP como SUTEP es de preocupación del primer mandatario. Él está coordinando con la ministra de la cartera, que es Patricia Salas, y el ministro de Economía y Finanza para ver el aumento de sueldo que ellos están reclamando en la, digamos, disposición que podemos tener nosotros para llegar a ese, digamos, a un aumento que satisfaga a ambas partes, habida cuenta que se nos viene otra crisis económica internacional. Ese es por un lado. Y por otro lado, la ministra de Educación, Patricia Salas, ha sido muy clara en decir que el diálogo, el debate y, digamos, esta concertación que puede haber en el aumento de sueldo se hace única y exclusivamente con el sindicato, con el SUTEP, no con el CONARE ni los otros grupos de Sendero Luminoso que se han reciclado bajo estas nuevas nomenclaturas y se meten dentro de la lucha sindical que es reconocida por la Constitución Política, pretendiendo nuevamente imponer sus pensamientos absolutistas y desfasados. El día de hoy, como todos ya conocen, el procurador del Ministerio de Educación ha interpuesto una denuncia penal contra estos dirigentes, mal llamados dirigentes de CONARE, que han escenificado escenas de violencia acá en la propia capital de la República y han hackeado todo un local del Ministerio de Educación y que además con sus arengas, con sus, digamos, con sus estribillos que tienen, que nos hacen recordar las épocas luctuosas de Sendero Luminoso en el Perú, ellos están desenmascarando frente a la opinión pública. Nosotros en principio, como un gobierno democrático, elegido democráticamente, cualquiera sea la protesta que venga de un sindicato en el Perú, no hemos pretendido criminalizarla, pero habida cuenta que no solamente está en riesgo el año escolar de nuestros hijos e hijas, y habida cuenta de que ya la protesta pasa a ser, ha entrado en el campo de la violencia y con el, digamos, dejándole la puerta abierta para que nuevamente estos grupos de terror se legitimen, porque lo que ellos quieren es que el Estado, que el gobierno se siente a dialogar con ellos, dándoles un reconocimiento que no tienen, que no existe. Ellos están al margen de la democracia. Y entonces ya empezaron las acciones legales y la mano dura, ten la seguridad, Cecilia, la vamos a tener. Y no van a negociar con ellos. No, no se va a negociar. Hoy hemos sido firmes. Bueno, a mí no me corresponde hablar por la ministra de Educación, no, pero siendo parte del Poder Ejecutivo, yo te digo, la decisión política es hablar, dialogar, debatir, concertar con los dirigentes del SUTEP, pero no con ninguno de estos brazos políticos y demás de Sendero Luminoso que se han camuflado dentro de esta lucha, que dicho sea de paso son demandas postergadas por gobiernos anteriores al nuestro. Ahora, ellos han publicado hoy día un comunicado, el de hoy día, ¿no? El del día de hoy. Claro, tienen una página web, publican permanentemente, y en el comunicado de hoy ellos amenazan al procurador Galindo, ¿no? Amenazan al procurador Galindo, dicen que, a ver, ¿dónde está? Dice que quiere ocultar el éxito de su lucha, le llaman la HNI, en el mejor estilo de Abimael Guzmán, ¿no? La huelga nacional indefinida. Abimael Guzmán también usaba siglas, ¿no? Sí. ¿Se acuerda usted en sus textos? Pero dicen algo también importante. Dicen que quieren hacerlos abandonar su lucha
y que la huelga nacional indefinida prosigue con razón, beneficio y límite. El mismo léxico de Sendero Luminoso. Exacto, pero también la palabra límite. Ellos están dispuestos a parar la huelga. Lo que ellos quieren es que los legitimen, es que el gobierno negocie con ellos y entonces se convierten en un sindicato legítimo. Hoy día ha estado el primer ministro en la CGTP, es un sindicato legítimo. Ellos quieren ese reconocimiento, por eso la palabra... Esa tribuna, límite. Cecilia, ten la seguridad, no la van a tener. No la van a tener con este gobierno. No la van a tener. Esa es una tranquilidad. Creo que el hecho, y la ciudadanía lo sabe, que se interponga una denuncia penal contra estos falsos dirigentes, es una señal clara de este gobierno que no vamos a permitir más violencia, que estos grupos terroristas se reciclen nuevamente y alcancen legitimidad, y además se quiten la careta directamente ante la opinión pública. Ya no les está importando, no solamente a nivel de educación, sino en todas las esferas de la sociedad, en las universidades, en conferencias de prensa, en lanzamiento de libros, una intolerancia que ya no veíamos hace más de 10 años en el país. ¿Se bajó la guardia? Sí, se bajó la guardia para enfrentar los rezagos que existen de los grupos de terror, pero este gobierno va a tener una mano dura, con el respeto, por supuesto, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, que son pilares de la democracia, pero haciendo prevalecer el Estado de Derecho, el principio de autoridad y el principio de un Estado soberano, donde el pueblo tiene la prerrogativa de elegir a sus representantes y no que se los impongan, ni que se les imponga la agenda política de grupos de terror. Ahora, estos senderistas están reaccionando políticamente, están actuando políticamente, como actuaron antes de los 80, ¿no es cierto? Durante todos los años 70. Ahora están actuando de la misma manera, siguen siendo los mismos, han cambiado de estrategia. ¿Cómo responder políticamente? Usted es ministra, es congresista, pero es militante de un partido político. Desde su partido, que es además el partido de gobierno, ¿cómo responder políticamente? ¿Qué acciones tomar? Bueno, en principio nosotros no le vamos a dar la cabida que ellos quieren, de sentarnos en una mesa de negociaciones con estos grupos camuflados del terror. Segundo, la ministra dispuso, ni bien asumió la cartera, en la controversia que surgió de que habían textos, digamos, camuflados dentro de los textos escolares de mensajes que un poco hacían una oda a la lucha entre ellos, entre comillas, que ellos denominaban su lucha social, llamándose inclusive como guerrilleros, cuando lo que han sido son criminales y delincuentes que todos conocemos. En segundo lugar, en tercer lugar, en este caso, perdón, el debate se tiene que dar políticamente. Yo pienso que un gran soporte para nosotros es el Congreso de la República. El sensibilizar la agenda, el que ellos hagan públicos comunicados como este, lo único que está haciendo es lograr el rechazo totalitario de la sociedad frente a posiciones extremistas, absolutistas y violentistas como esta. O sea, nosotros tenemos que hacerle recordar a la sociedad de lo que hemos vivido. Nuestros jóvenes y adolescentes, lastimosamente muchos universitarios, no han vivido esas épocas de terror. Entonces, políticamente, debemos enseñarle a ellos con el debate de ideas que la democracia se cimienta sobre las bases del diálogo, sobre las bases de los principios constitucionales de la libertad de expresión. No solamente proscribir estos textos en los colegios, en las ediciones escolares, que ya se va a corregir para el próximo año, y no darles la tribuna que ellos necesitan y que están pidiendo a gritos a través de estas luchas sociales. Pero ocupar esos espacios y esa tribuna políticamente, es decir, las bases de su partido, trabajando políticamente, las bases de los partidos políticos, de todos los partidos políticos democráticos, trabajando activamente para que ese vacío no sea llenado por estos extremistas. Estamos trabajando, Cecilia, en lo que corresponde al partido de gobierno, al Partido Nacionalista y la confluencia de Gana Perú, se está trabajando, tan es así que muchos de estos grupos violentistas que vieron en el presidente Humala un caballito de Troya para llegar al gobierno, se han separado de nosotros, al ver que somos nosotros, digamos, responsables para respetar la hoja de ruta o el compromiso político que nos llevó a este gobierno, con el apoyo de las fuerzas vivas y de muchas organizaciones políticas que ya no tenían representación en la Europa. Ellos mismos se han ido apartando porque no encuentran espacio, porque el caldo de cultivo que ellos reclamaban, que era la lucha social, la justa redistribución de la riqueza, no se da sobre la base de la violencia y la imposición, no pateando el tablero. Y como ellos ven
que no han encontrado, que su mensaje no ha encontrado nido al interior de nuestras bases en todo el Perú, se han apartado. Entonces buscan espacios como este para infiltrarse. Pero el debate se da desde las bases, y el Partido Nacionalista tiene bases en todo el Perú. Somos un partido vivo, no un partido de carné y en blanco y negro. Somos un partido vivo, y estimo que hay muchas otras organizaciones políticas, como el APRA también, que tiene una organización a nivel nacional muy fuerte, y otras organizaciones democráticas que, si bien no tienen esta amplitud de integrantes dentro de sus partidos, sí tiene bases sólidas, y por eso te decía, es vital el respaldo del Congreso, porque ahí opera la representación, y sus representantes son los que aprovechan el debate político para decirle a la sociedad que rechazamos absolutamente mensajes, actitudes como esta, que debemos cortar desde la raíz. En ese mismo sentido, ¿no sería importante proponer el inicio de un proceso de reconciliación social? Porque desgraciadamente eso no ha ocurrido en nuestro país. Estamos viviendo una situación en la que vemos cómo estos extremistas, estos violentistas, no han cambiado en lo más mínimo. Ellos siguen pensando de la misma manera y siguen teniendo el mismo objetivo. Entre tanto están todas las demás fuerzas que están representadas en el Parlamento, algunas quizá no, algunas muy pequeñas, pero la mayoría están en el Parlamento. Entonces, ¿por qué no proponer una reconciliación real entre los ciudadanos, las víctimas, los deudos, el Estado, para poder enfrentar a este enemigo que nos viene hackeando, para usar la palabra que usted usó hace unos minutos, ellos hace 30 años. Pretenden hackear al Estado, pero no lo van a lograr. Ese trabajo ya lo inició el primer ministro, el doctor Juan Jiménez Mayor. Ya empezó ese trabajo de convocar a los líderes políticos para hacer una agenda en común y sobre todo un frente democrático que convoque también a los deudos y a las víctimas del terror, para hacer un bloque sólido que nos enfrente como sociedad a estas personas que no creen en un Estado democrático. Ellos preferirían vivir en la anarquía, donde el que gobierne sea el más fuerte. Ya empezó Juan Jiménez su trabajo y yo estoy segura que va a rendir muchos frutos en adelante. En ese sentido, el fallo de la sala de Villa Stein es, bueno, ustedes lo han dicho como fuerza política, como gobierno, vergonzoso. Otros hemos opinado que es absolutamente vergonzoso. Pero, digamos, en ese sentido, vulnerar lo que ya hemos ido cerrando, las heridas que ya hemos ido cerrando, lo que hace es retrocedernos. Entonces, ustedes, el gobierno mismo, el Ministerio de Justicia ha presentado una acción de amparo. Leía esta mañana al jurista García Toma explicando cómo es que ese es el camino correcto desde la perspectiva constitucional. En ese sentido, ¿cómo apurar que esto avance, que funcione? Pero por otro lado, ¿por qué no prever una coordinación con el Estado y dentro del Estado? ¿Por qué razón, en bien de la sociedad, los poderes, incluido por supuesto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no pueden ponerse de acuerdo? Tiene que haber por lo menos un plan, una estrategia. Bueno, acá celebramos dos cosas. Primero, lamentablemente siempre frente a un fallo judicial va a haber una parte que pierde, una parte que gana. Los que han ganado quisieran vernos a nosotros patear el tablero, o sea, desconocer el equilibrio de poderes y la separación de poderes. Escuchaba por ahí a algunos políticos decir de que los fallos judiciales evidentemente se tienen que cumplir y respetar, así no estemos de acuerdo. Pero nosotros precisamente estamos utilizando los mecanismos legales para rebatir esos argumentos de la Corte Suprema de Justicia. Y esta acción de amparo interpuesta por el viceministro de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo así lo establece. Y como se ha sensibilizado el tema y se ha creado una corriente de opinión, estamos absolutamente seguros que el Poder Judicial terminará dándonos la razón para dejar sin efecto esta resolución. Porque el otro camino era, como bien se sabía, llevarlos a una acusación constitucional, pero eso no iba a anular la sentencia. Lo que nosotros pretendemos es anular esta sentencia, que es para nosotros irrita, es repudiable, y así lo hemos hecho saber. Y además de eso, el propio control de un poder del Estado está operando, y ese es lo importante de la democracia. La Oficina de Control Interno de la Magistratura ha aperturado una investigación preliminar
a todos los vocales que conforman esta sala que ha expedido este fallo vergonzoso. O sea, por un lado estamos activando los mecanismos legales y siendo un recurso extraordinario, un recurso de amparo constitucional, su resolución debe ser expedita, es decir, sumaria, los plazos son sumarios, debe haber un fallo que restituya las cosas a su estado anterior. Y lo segundo, que la OCMA haga su trabajo para que cumpla con la fiscalización de la conducta y la idoneidad de estos magistrados. ¿Y cómo hacer, ministra, para que esto no se convierta en la misma historia de vencedores y vencidos? ¿No es cierto? Que desgraciadamente nos enrumbó la Comisión de la Verdad sin iniciar el proceso de reconciliación. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, esto no fortalezca al otro lado, a PRODE? Porque es vergonzoso este fallo, pero es igual de vergonzosa la denuncia que APRODE fomenta contra el Estado peruano por el caso Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes también han tenido una posición correcta y firme en ese caso, en ese sentido. Entonces, el asunto es que estamos entre dos extremos, y los dos extremos nos llevan de la nariz, y nos llevan de la nariz a la mayoría, a los ciudadanos, a los demócratas, que somos la gran mayoría. ¿Cómo lograr ese punto intermedio? ¿Cómo encontrar el justo medio? Pero por supuesto. El justo medio. Bueno, precisamente, yo creo que una vez resuelto esto, no me cabe la menor duda que se va a dar marcha atrás con esta resolución judicial a través de este mecanismo de la acción de amparo. Lo otro es que se aplique sanción de encontrarse irregularidades en la actuación de estos magistrados. Y en el caso de APRODE, nuestros procuradores, los abogados del Estado, están haciendo su trabajo para defendernos frente a estas acusaciones que son extremistas y que buscan lamentablemente beneficiar a quienes no tienen la razón porque se muestran como víctimas frente a un Estado de Derecho que lo único que ha hecho es hacer prevalecer la ley. No podemos evitarlo. En una democracia, lo decía el Premier cuando asumió su mandato, en una democracia sí se siente la protesta. Siempre van a haber grupos que no están conformes con el accionar de un gobierno. En una dictadura no. Siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener a ONGs que se encubren a través de una organización civil para atacar al Estado. Pero el Estado tiene que responder con mecanismos de defensa dentro de un marco constitucional. Y es lo que estamos haciendo. Le voy a pedir una pausa para regresar y hablar de su cartera y de la función que usted viene realizando con éxito. Muchas gracias. Una pausita. Y bien, estamos conversando con la ministra Ana Jara, ministra de la Mujer. Ministra, el rescate de los niños de Sendero Luminoso fue una operación realmente exitosa. Pero esos chiquitos, esos niñitos, son probablemente hijos de los cabecillas terroristas que están en los campamentos aledaños. ¿Cómo va el Estado a lograr realmente rescatarlos del todo? ¿Cómo hacer que encuentren hogares donde ellos puedan crecer sin el estigma de lo que han hecho sus padres? Bueno, en principio se ha activado un protocolo de intervención frente a estos operativos de rescate de estas poblaciones vulnerables secuestradas contra su voluntad. El protocolo hace que intervengan no solamente el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial. Ya cuando estas poblaciones son rescatadas, porque lo primero obedece a un trabajo de inteligencia que accionan las fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, nosotros tenemos que buscarles momentáneamente, mientras se dilucida la situación jurídica de los supuestos padres, un hogar, que es el hogar que le damos a través de los albergues del INAVIF. Ahora, en el caso específico de estos 11 niños, hemos tenido la suerte de que no han entrado en combate. Sus edades fluctúan entre los 2 a 10 años. Han sido instruidos, sí, a la usanza militar, con un régimen castrense de estar en un campamento. Su propia conducta lo revela así, sus cánticos lo revelan así, pero son fácilmente recuperables porque no han vivido propiamente la violencia, aunque ya han sido violentados en su libertad y privándoles de su niñez, pero no han estado en combate y son recuperables. Ahora, hay un apoyo integral de parte de psicólogos que han recibido también instrucción de parte de poblaciones que fueron liberadas por las FARC en Colombia, contra la lucha contra las FARC en Colombia, y que se tiene una experiencia exitosa para recuperarlos
integralmente. Si no es posible dilucidar una familia para ellos, porque no siempre van a ser los padres biológicos que los tengan, de repente hay una familia que no comulga con esas ideas sanguinarias, absolutistas, y no podemos reintegrarlos a su propia familia, evidentemente nosotros tenemos que procurar que haya un hogar que los reciba. Y ese es el trabajo del INAVIF. A veces se piensa que los albergues son situaciones permanentes y son temporales. Buscamos nosotros darles el hogar, el cariño, la educación, el desarrollo integral y la protección que ellos requieren sobre la base de los principios democráticos y éticos e insertarlos al seno de una familia, donde ellos puedan considerarse seres amados y crecer sin distingo alguno de ese estigma de venir de una época de terror y de sufrimiento, y de que cada vez que haya digamos un operativo, los cogían y los llevaban por delante, cada 30 o 40 días cambiaban de ubicación dentro de la zona del Brain. Entonces esa inestabilidad también para ellos es una angustia permanente a la que han estado sometidos, pero hay un protocolo de intervención que está siendo aplicado para ellos, y yo estoy absolutamente segura, Cecilia, que estas poblaciones son recuperables. Lo estoy viviendo de cerca en este primer grupo que hemos rescatado como gobierno, como Estado, y ellos están siendo no solamente atendidos integralmente psicológicamente, sino que se les está dando calor de hogar, con madres cuidadoras, en el seno de un ambiente donde interactúan con otros niños de su edad, con las costumbres propias de su infancia, y también con la educación que les ha sido privada. Mira, a ellos les han supuestamente dado alguna instrucción para reconocer letras del alfabeto, pero nada más. Entonces, ese trabajo sí lo garantiza el Estado. Yo, por lo menos como ministra te lo digo, estamos aplicando ya este protocolo de intervención que está operando ahorita como un piloto, porque de acuerdo a esta experiencia que tenemos con estos niños, perfeccionaremos aquello que haya que perfeccionarse a fin de que en los próximos rescates la intervención del Estado para recuperarlos e incorporarlos al seno de un hogar sea mucho más efectivo. Pero por lo pronto el proceso de integrarse al ambiente de niñez y de infancia que les fue privado está siendo exitoso. ¿Y cómo agilizar? Porque eso ya es un tema de una política nacional. Las adopciones. Adoptar a un niño en el Perú es una gran aventura y muchas veces infructuosa, tremendamente frustrante, sí, para mucha gente que pone su corazón en la aventura, su corazón en esta batalla. He visto casos, me ha tocado escuchar, poner al aire casos de personas que han tenido incluso niñitos ya en su familia, en su seno, y luego han tenido que devolverlo. Sí. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Es realmente una trampa burocrática y un absurdo. Y te agradezco, como ministra, que me hagas esta consulta, porque a veces se nos achaca que el proceso de adopción se entrampa como un cuello de botella en el Ministerio de la Mujer. Yo fui citada por la Comisión de Justicia cuando todavía Alberto Bengolea la preside hasta el día de mañana propiamente, y se nos señalaban los congresistas lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que el proceso de adopción es básicamente una vía crucis en el Perú, que puede demorar entre 2 a 3 años, y esto es. Y yo lo que quiero decir a la ciudadanía es que esto sucede porque tenemos un proceso bicéfalo, con 2 cabezas. Una unidad de investigación tutelar que corre a cargo del Ministerio de la Mujer, que hace un expediente técnico para ver la calificación del hogar donde van a ir estos niños, si los padres tienen un perfil psicológico y también una solvencia moral y económica para poderlos recibir, que ese expediente se arma en meses y pasa luego al Poder Judicial, que es finalmente quien emite la resolución de adopción. Entonces, hay una comisión, por supuesto, que califica cada mes, te digo, cada mes nosotros acordamos en esta comisión, donde solamente hay 2 sillas representadas por el Ministerio de la Mujer, hay otros representantes ahí de otros poderes y organismos autónomos, entre 30 a 35 niños mensualmente damos en adopción. Esa cantidad debiera ser mayor si la competencia exclusiva la tuviera, en este caso, el Ministerio de la Mujer, como se lo propusimos en el debate que se viene dando en el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, que el proceso de adopciones sea de competencia exclusiva ya del Ministerio y que no nos manden a hacer la parte técnica, cuando la parte resolutiva, discrecional,
está a cargo de un magistrado, donde no hay contención porque es un proceso no contencioso y ellos por su propia carga procesal tienen que atender otras incertidumbres o resolver otros conflictos. Y tienen otra idiosincrasia. Así es. De alguna forma están casi juzgando a los padres, a los padres adoptivos, porque es para lo que ellos están formados. Y en este caso también es oportuno que el Congreso de la República nos ayude, porque las leyes vigentes en el proceso de adopción establecen que, por ejemplo, tú le puedes dar un hogar temporal a un niño, pero tú manifiestas tu deseo de adoptarlo. Una vez que tú manifiestas tu deseo de adoptarlo, te dicen, no, este niño no va a ser. Tú quieres adoptar, te podemos dar dentro del perfil que tú pides, dentro de este grupo, nosotros te damos un niño, pero que tú no lo has escogido. Cuando ese niño ya se incorporó al seno de una familia, ha recibido cariño, ha identificado a un papá o a una mamá y posiblemente otros hermanos, se les saca de ese ambiente para llevarlos a otra familia. Pero eso lamentablemente son las leyes que rigen ahora. Y por eso la importancia de este nuevo Código de los Niños y Adolescentes, donde si estuviera en sede del Ministerio de la Mujer, yo te aseguro que un proceso de adopción no debería pasar entre 7 u 8 meses. Y tenemos también una gran dificultad porque es tanta la lentitud de los magistrados en el país que tenemos niños superiores a 8 años donde ya muchos hogares no los quieren tener, y otro tanto, que es un grupo considerable, de hermanos. Y qué dolor para nosotros tener que separarlos. Una prioridad dentro del Ministerio de la Mujer es que quien manifieste voluntad de adoptar niños, también lo haga con todo ese grupo de hermanos, es decir, que no los separen, no separarlos digamos, de ese vínculo consanguíneo, de cariño, de lazos afectivos que existen entre ellos. Pero eso no puede ir en contra de los niños. Y se les... no podría ser que eso se revierta. Se les asigna... Pero finalmente, así es, cuando uno quiere adoptar, no necesariamente puede adoptar 2 o 3 niños. Pero esa es la población que nos está quedando en niños por adopción, hermanos, donde hay muchas familias que no pueden hacerse cargo de todos y se siguen quedando a la saga de una adopción. O niños superiores a 8 años que tampoco quieren ser recibidos ya por personas que quieren adoptar, quieren niños que ellos supuestamente puedan formar desde una temprana edad, pero superior a los 8 años no quieren. Cosa curiosa, Ceci, te digo, en la solicitud de adopción, los que manifiestan su voluntad de adoptar a niños, marcan, como si fuera un cuestionario, los requerimientos, como si tú fueras a hacer un pedido, digamos, de un producto, que no haya sufrido de enfermedad, que no provenga de un caso de violación, etcétera. Entonces, ese perfil de niño nos hace excluir a muchos que están necesitando un hogar, y no lo podemos asignar a dedo. La familia, nosotros necesitamos la voluntad de los padres de querer adoptar a ese niño con esas características, sobre todo los que tienen habilidades diferentes. Tenemos una población casi que bordea los 500 niños con habilidades especiales que hemos denominado en esta campaña ángeles que aguardan. Estamos promoviendo la adopción de estos niños con habilidades especiales. Eso le quería preguntar. ¿Cómo se siguen también quedando a la saga? ¿No hay una cultura de promoción de adopción en el Perú? No hay una cultura. Es increíble. Claro, como es tan difícil, imagino, por otro lado, tal vez éramos todavía una sociedad con muy pocas posibilidades económicas, pero las cosas han cambiado, el Perú es diferente, las familias son distintas. Hay muchas familias incluso que teniendo hijos quieren incorporar, quieren servir, quieren dar algo porque la vida les está dando bastante también a ellos. Entonces, ¿cómo hacer, por qué el Ministerio de la Mujer no hace una promoción real bajo esta gestión, todo el país? Sí, bajo esta gestión nosotros hemos intensificado las campañas del proceso de adopción. No solamente en sí de los niños que están esperando tener una familia, sino de estas poblaciones con habilidades especiales. Ya hemos sensibilizado, digamos, la situación, nos hemos presentado en varios programas de televisión y estamos también haciéndole saber a la sociedad civil organizada que tenemos este planteamiento para que ellos también nos ayuden a promover este proceso de adopción. Recursos no tenemos, lamentablemente, un presupuesto ad hoc dentro de esta dirección, ahora se llama Dirección Nacional de Adopciones, para poder hacer una campaña mucho más agresiva, pero ya la hemos iniciado. Nuestra prioridad es darle un hogar sobre todo a estos niños con habilidades especiales, pero esto se ha iniciado, modestia aparte, con esta gestión. Cuando yo asumo la cartera de la mujer, tanto el programa de personas con discapacidad como la Dirección Nacional ahora de Adopciones ante Sistema Nacional de Adopciones,
eran 2 programas que prácticamente estaban a la saga del ministerio. Antes era la atención de los programas sociales, que ahora ya los tiene el MIDIS, y era el tema de género, pero poca importancia se le daba a los niños y adolescentes, poca importancia a estos programas. Te doy un ejemplo. En Ecuador, que es un país limítrofe con el Perú, y que digamos que compartimos casi la misma cultura, se asigna al programa de personas con discapacidad $100 millones para atender a estas poblaciones vulnerables. Cuando sumo la cartera del Ministerio de la Mujer ya había un presupuesto aprobado en el Congreso y que yo lo estoy ejecutando a lo largo de este año. ¿Sabes cuánto tengo para el programa de personas con discapacidad que debo yo mantener una presencia en todo el Perú? 7 millones de nuevos soles. Yo con 7 millones de nuevos soles, a través del programa con discapacidad, estoy tratando de articular estratégicamente con los gobiernos regionales y municipales para que ellos tengan también un plan de integración a estas poblaciones vulnerables. Nosotros fortalecemos sus capacidades en alianza y ellos son los que tienen los recursos para poder crear las oportunidades económicas donde estas poblaciones puedan insertarse en una actividad económica y ejercer con dignidad sus derechos civiles y una vida digna. El camino es largo por recorrer, Cecilia, pero la voluntad política la tiene este gobierno y la expresamos los ministros de Estado, cada uno dentro de su sector. En la costa no está haciendo mucho frío porque hay un niño débil, leve y débil. Enhorabuena, y es débil y leve. Pero en la sierra está haciendo mucho frío, hay zonas de friaje. ¿Cómo está atendiendo su ministerio esta situación? El gobierno a inicios de este año creó un plan nacional para enfrentar el friaje y las heladas, oportunamente, porque hemos visto antes, digamos en otras gestiones, que Defensa Civil hacía su trabajo por su lado, el Ministerio de la Mujer hacía lo otro, Economía y Finanzas hacía lo suyo. Ahora se ha formado una comisión multisectorial compuesta por estas carteras, además de Agricultura, además de Defensa, y hemos incorporado inclusive a Senami, quien nos va alertando con los informes meteorológicos donde va a descender la temperatura. Y entonces, en la competencia del Ministerio de la Mujer, a nosotros nos corresponde llevar abrigo. Son 15 regiones que Defensa Civil ha establecido como prioridad. A través de un análisis técnico que ellos han hecho de los resultados del friaje y las heladas el año pasado, donde se presentaron la mayor cantidad de muertos, de enfermedades broncopulmonares, etcétera, y entonces estamos llevando ayuda a estas poblaciones. 220.000 kits de abrigos, una inversión de alrededor de 8 millones de nuevos soles para atender el friaje. Y hemos estado en tu tierra, en Arequipa, hemos estado en Junín, hemos estado en Pasco, vamos a ir a Ucayali, Cusco. Al 10 de agosto, Cecilia, habremos cubierto todas las regiones donde se está presentando el friaje. En Mazocruz acabamos de dejar kits y abrigos, a pesar que no estaba dentro del mapa de atención de Defensa Civil, lo hemos hecho. El Poder Ejecutivo lo ha hecho también desde la Casa de Gobierno, nosotros lo hemos hecho como ministerio, y en Mazocruz la temperatura está descendiendo a menos 20 grados centígrados. Pero estamos ahí. Ahora, las soluciones son a grandes, digamos, requiere decisiones de mayor envergadura, como hacer casas donde permitan que el calentamiento solar se quede dentro del hogar. Le llaman, creo, las casas Trombe, no recuerdo bien el nombre técnico. A eso debemos apuntar el próximo año, pero por lo pronto esta comisión multisectorial está haciendo su trabajo y está el Ministerio de Salud dando las vacunas, atención a través de los hospitales del MINSA, pero también a través de Salud, que no le corresponde al MINSA sino al Ministerio de Trabajo, una cosa de locos, que Salud dependa del Ministerio de Trabajo, pero lo estamos haciendo en coordinación y ese es lo bueno de esta comisión. Seguro que habrán imperfecciones y habrá que mejorar el plan para el próximo año, pero el asunto es que lo hemos hecho de manera organizada y ha sido una decisión de este gobierno. Gracias, ministra, por acompañarnos esta noche. Ha sido muy interesante. Gracias, Cecilia. Les agradezco mucho por estar aquí.